La noticia empezó a recorrer el mundo con la calma inquietante de algo que se sabe inevitable. Primero surgió como un rumor, conversaciones cerradas entre diplomáticos, movimientos de carga en puertos venezolanos, vuelos militares no anunciados que aterrizaban de madrugada. Luego fue filtración, comunicado ambiguo, análisis urgente en centros de inteligencia. Hasta que finalmente estalló en los titulares internacionales, no como sorpresa, sino como confirmación de un cambio que llevaba años gestándose. Venezuela, con respaldo tecnológico directo de Rusia, había dado el paso que pocos creían posible y autorizado la presencia y pruebas de sistemas de misiles avanzados en su territorio, justo en un mar donde Estados Unidos ha ejercido vigilancia histórica. El hecho en sí era un golpe geopolítico de alto voltaje. No era solo armamento ni estrategia táctica. Era una declaración. Una frase escrita no con tinta, sino con acero, combustible sólido y trayectoria balística. Un mensaje que cruzó la atmósfera caribeña y llegó sin traductores a las oficinas del Pentágono y la Casa Blanca. Era un recordatorio de que el mapa del poder global había empezado a moverse bajo los pies del mundo sin que nadie pudiera ya frenarlo con sanciones o comunicados diplomáticos. Para entender el peso de ese momento hay que volver atrás. Hay que mirar a un país que durante años caminó al borde del colapso interno. Venezuela venía arrastrando sanciones económicas que afectaron bancos, exportaciones, acceso a divisas, medicinas, alimentos. Venía sobreviviendo una hiperinflación devastadora que desdibujó el valor de su moneda, presenció la salida de millones de ciudadanos que emigraron buscando estabilidad que su patria ya no ofrecía. Padeció tensiones políticas extremas, protestas, enfrentamientos, fracturas institucionales. Y sin embargo, en vez de rendirse o ceder ante las presiones, buscó aliados donde antes había distancia y encontró en Moscú y Beijing no solo financiamiento o acuerdos, sino protección estratégica, tecnología, rutas de comercio alternativas y sobre todo una narrativa: sobrevivir sin someterse. Rusia, que conoce bien el valor simbólico de desafiar a Washington fuera de Europa, vio en Venezuela un punto de apoyo extraordinario. Un territorio a solo kilómetros de rutas navales estadounidenses, un socio dispuesto a desafiar la hegemonía histórica en el hemisferio occidental. Era la pieza exacta en el tablero preciso. La oportunidad de demostrar que la influencia global no pertenece ya a un solo centro de poder. Y así, poco a poco, equipo tras equipo, consultor tras consultor, el vínculo se fortaleció. Llegaron técnicos, llegaron ingenieros, llegaron contratos para refinerías y acuerdos para manejo de crudo, llegaron dispositivos electrónicos para radar, llegaron contenedores cuyo contenido solo conocen unos pocos altos mandos militares. Nada fue improvisado, nada fue espontáneo. Cada decisión fue lenta, calculada, sostenida en una visión a largo plazo. Cuando el primer misil trazó una línea brillante en el cielo nocturno, y los sensores de vigilancia estadounidenses lo detectaron, el mundo comprendió que el Caribe, ese mar que Washington consideró por décadas su zona de control, había cambiado para siempre. En los días posteriores se intensificó la movilización naval estadounidense. Buques con patrullas activas, drones de vigilancia, interceptación electrónica, rutas aéreas reforzadas. Oficialmente era simple rutina operativa, pero ningún observador serio lo creyó. Era respuesta, era advertencia. Venezuela, sin embargo, no retrocedió. La demostración militar no se detuvo porque la intención no era simbólica, sino estructural. Un país que había sido fragmentado por su crisis económica necesitaba también reconstruir la idea de sí mismo, hacia afuera, pero también hacia adentro. Mostrar fuerza significaba algo más que disuasión exterior. Era un mensaje dirigido al propio pueblo, al ciudadano que hace cola para comida, al trabajador que siente el peso de la inflación, al joven que piensa en emigrar. El gobierno buscaba reinstalar un sentido de soberanía y orgullo, recordando que, pese a la adversidad, todavía había capacidad para resistir e influir. Mientras tanto, en Estados Unidos el desafío era complejo. Un error de cálculo podría encender una cadena irreversible. Un acercamiento demasiado agresivo podía validar la narrativa venezolana de defensa soberana. Un gesto demasiado suave podía interpretarse como flaqueza ante Rusia.
Había analistas militares revisando trayectorias, márgenes de error, tiempos de vuelo, potencial de intercepción. Había diplomáticos reconstruyendo estrategias de presión. Había economistas advirtiendo que si Venezuela lograba mantener y proteger su capacidad petrolera con ayuda rusa, el mapa energético global sentiría el impacto, porque el petróleo venezolano, incluso en crisis, sigue siendo uno de los pulmones energéticos más grandes del planeta. Y si ese pulmón respira sin autorización de Washington, el precedente sería inmenso. La economía, silenciosa pero decisiva, latía debajo de todo. Si Caracas lograba comerciar crudo con apoyo financiero ruso y rutas alternativas hacia Asia, Europa Oriental o África, ya no dependería de los canales dominados por Occidente. Eso significaría dinero, estabilidad, infraestructura, inversión y sobre todo autonomía. Y autonomía es lo más peligroso para un orden internacional basado en control. Países vecinos observaron con atención. Colombia reforzó vigilancia fronteriza. Brasil evaluó el posible reacomodo militar regional. Perú, Chile, Argentina, México discutieron impacto energético y diplomático. Las cancillerías pedían calma en público mientras evaluaban interés y riesgo en privado. Porque las fronteras no solo se cruzan con tropas, también con contratos, oleoductos y acuerdos bilaterales. Lo más inquietante para muchos gobiernos en Latinoamérica era la pregunta que comenzó a asomar en conversaciones internas. Si Venezuela puede desafiar el cerco y sobrevivir, ¿será el primer país de muchos? ¿Estamos frente al inicio de un nuevo equilibrio global donde las potencias emergentes construyen redes paralelas y desobedientes? Mientras los medios repetían el titular del misil, pocos alcanzaban a ver el cuadro completo. Esto no es una provocación aislada. Es una inflexión histórica. Es el caso ejemplar de un país que, obligado por el ahogo económico, encontró en la resistencia un camino alternativo. Ya no es cuestión de guerra o paz. Es cuestión de orden mundial, de rutas comerciales, de dependencia energética. Es el preludio de una era donde pequeñas decisiones regionales pueden producir terremotos globales. Hay un silencio pesado que envuelve al Caribe en estos días. Un silencio lleno de radares activos, de barcos vigilándose mutuamente, de satélites que giran tomando imágenes cada hora. Un silencio donde cada mensaje diplomático pesa toneladas. Donde cada despegue militar se analiza como posible preludio de algo mayor. Donde cada país del hemisferio calcula qué significa alinearse, callar o intervenir. Lo cierto es que el mar ya no es el mismo. Las olas siguen siendo azules, pero debajo de esa apariencia calma hay corrientes profundas moviendo la historia. Nada garantiza que el equilibrio se mantenga. Nada asegura que los misiles no serán un punto de partida. Nada descarta que las próximas décadas recuerden este momento como el día en que el orden establecido comenzó a inclinarse. Y al final, la verdad más importante es también la más sencilla. En ese cielo donde un misil venezolano dejó un trazo luminoso, el mundo vio algo más que tecnología militar. Vio el resurgir de un país herido. Vio el pulso de una potencia externa tensando el hemisferio. Vio, tal vez sin admitirlo, que el mapa cambió. Y que no volverá a ser el mismo. El desenlace de la situación en el Caribe puede tomar caminos muy distintos, y aunque ninguno está garantizado, todos conviven bajo una misma sombra de incertidumbre. No existe una sola línea de futuro, sino una constelación de rutas que se expanden desde un mismo punto de partida. Un país que se rearma con apoyo ruso y un poder histórico que observa con cautela, sin saber hasta dónde está dispuesto a ser desafiado. Si se piensa en el desarrollo más probable, se vislumbra un equilibrio tenso, una calma que no es calma, sino contención. Estados Unidos y Venezuela mantendrían sus posiciones con firmeza, sin cruzar el umbral del enfrentamiento directo. Sería una coexistencia incómoda hecha de vigilancia constante, radares encendidos día y noche, vuelos militares que se miden el pulso en silencio, y discursos diplomáticos que dicen poco pero significan mucho. En tal futuro, el Caribe se convertiría en una grieta estable, donde ninguna parte retrocede pero tampoco avanza hasta el choque. Un equilibrio frío,
sostenido por la certeza de que una guerra sería un costo demasiado grande para todos. Sin embargo, la historia demuestra que basta un error minúsculo para incendiar un océano entero. Un mal cálculo, un piloto que reacciona tarde, un misil que alguien interpreta como hostil, un barco que cruza una línea que nadie admitió públicamente que existía. Bastaría una chispa para que un enfrentamiento breve, intenso y descontrolado estallara con minutos de diferencia entre la decisión y la irreversible consecuencia. Podría comenzar con el derribo de un dron, o un disparo defensivo, o una maniobra que un operador naval interpreta como ataque. En cuestión de horas, los mercados globales temblarían, el barril de petróleo se dispararía, las fronteras militares se activarían y el mundo entero quedaría suspendido, observando si el incidente se extingue en negociación o se expande hasta convertirse en conflicto sostenido. Hay, por otra parte, un camino donde la guerra nunca llega directamente, pero la confrontación es real, constante y prolongada. Sería una guerra indirecta, una especie de pulseo permanente donde Venezuela actúa como plataforma de proyección rusa y Estados Unidos responde fortaleciendo alianzas militares y económicas con países vecinos. Cada actor empuja sin tocar al otro, como dos gigantes que libran batalla usando peones regionales. En ese escenario, América Latina se polarizaría en dos bloques, uno alineado con Moscú y Caracas, otro con Washington. No habría batallas abiertas, pero sí sabotajes cibernéticos, espionaje energético, presión financiera, operaciones encubiertas y una guerra silenciosa que podría durar décadas sin estallar completamente, pero tampoco resolverse. Existe también la posibilidad de un giro mayor, un reacomodo global que no se define por disparos ni sanciones, sino por petróleo, inversiones y rutas comerciales. Si Venezuela logra consolidar su defensa militar lo suficiente como para proteger sus pozos, refinerías y rutas marítimas, podría reconstruir su industria petrolera con financiamiento ruso y asiático. En ese caso, las sanciones occidentales perderían eficacia, el crudo venezolano regresaría al mercado por canales alternativos, y el mapa energético del mundo cambiaría. Estados Unidos perdería capacidad para aislar gobiernos por vía económica, y otros países sancionados verían en Caracas un modelo posible para romper el cerco. Esto no sería una derrota militar ni una victoria armada, sería una transformación económica profunda, capaz de reordenar alianzas internacionales durante décadas. Pero no solo el mundo exterior define el porvenir. También existe un desenlace que nace desde adentro. La presión externa, unida al refuerzo militar y a nuevas fuentes de financiamiento, podría permitir al gobierno venezolano reconstruir su tejido interno, restablecer servicios, retener población, atraer inversión paralela al circuito occidental y con ello renovar su legitimidad política. Un país que estuvo al borde del colapso, de pronto estableciéndose de pie con voz propia en la arena global, sería un giro histórico poderoso. No obstante, la misma tensión que podría fortalecer al Estado también podría desgastarlo más rápido. Un aparato militar costoso, un entorno económico frágil y el riesgo constante de sanciones adicionales podrían fracturar las estructuras internas. De esa fragilidad podría surgir descontento, crisis política o una transformación interna inesperada. El futuro venezolano podría ser consolidación o ruptura, y ambos caminos nacen del mismo origen. Existe finalmente un futuro menos visible, menos probable pero profundamente transformador: la negociación. Un acuerdo diplomático regional en el que Estados Unidos reconozca que no puede imponer su voluntad como antes, Venezuela admita que necesita estabilidad económica sin riesgo constante, y Rusia acepte un marco de convivencia de poder. Ese desenlace implicaría pactos energéticos, protocolos de seguridad compartida, garantías de no agresión y un rediseño del equilibrio hemisférico. Sería el único escenario en el que ninguna parte vence, pero todas ganan algo. Un mundo donde el conflicto se neutraliza mediante diálogo y no mediante fuerza. Ninguno de estos futuros existe aún, pero todos son reales como posibilidad. El Caribe respira historia acelerada, porque desde este punto pueden nacer décadas de estabilidad, de fractura, de reconfiguración económica o de conflicto inesperado. Cada decisión tomada hoy en una sala de mando, en una embajada, en un gabinete económico o en un despacho militar empuja la línea del tiempo hacia uno de esos caminos. El destino no está fijado.
Está vibrando, abierto, tenso, esperando qué mano mueve la próxima pieza del tablero. Y quizás, dentro de muchos años, cuando alguien recuerde este momento, comprenderá que los misiles no fueron el hecho importante. Fueron solo la señal del inicio. La advertencia de que el orden mundial estaba a punto de transformarse y que la historia comenzaba a escribir un capítulo nuevo donde nada volvería a ser simple.